Buenos días, soy Roberto Escarré y voy a presentar la unidad 3, que viene a continuación de las dos unidades introductorias que hemos propuesto en este módulo de captación de proyectos internacionales. La primera, les recuerdo que era la introducción al fundraising. En la segunda hemos dado una visión acerca de las oportunidades que hay, prestando especial atención al programa Erasmus Plus Capacity Building for Higher Education. Y ahora nos vamos a centrar ya en lo que es el diseño de proyectos. A esta parte le hemos dedicado el resto de las unidades y vamos a empezar con esta primera sesión, donde vamos a tratar básicamente tres cuestiones. Una introducción a lo que es el Project Cycle Management. Después ya entraremos en lo que es el propio formulario de Erasmus Plus Capacity Building for Higher Education para desmenuzarlo uno por uno, todos los apartados. Entonces el primer apartado que vamos a tratar es Relevance y posteriormente Team, la calidad del equipo del proyecto. Bueno, pues empezamos ya con Project Cycle Management. En primer lugar, una reflexión inicial acerca de lo que es un proyecto, ¿no? Cuando hablamos de proyectos de educación superior, bueno, pues nos estamos refiriendo a una cantidad, una variedad de iniciativas que muchas veces no responden a lo que es la idea de un proyecto, ¿no? Para que un proyecto se considere como tal, la definición básica que tiene la Comisión Europea es la que tienen ustedes ahí. Es una serie de actividades que se dedican apuntan a una serie de objetivos específicos que se tienen que desarrollar en un periodo determinado y con un presupuesto determinado. Quiere decir que las actividades no suelen cambiar a lo largo de la vida del proyecto, a no ser que haya alguna cuestión muy importante que condicione el proyecto. Los recursos tampoco cambian desde que nos aprueba la financiación la Unión Europea hasta que termina. Nunca va a aumentar ese presupuesto y también va a ser bastante complejo modificar la fecha de finalización de las actividades, aunque la Comisión Europea a veces tiene flexibilidad con respecto a la finalización para dejar un margen de seguridad a las instituciones que han tenido algún tipo de contratiempo durante la ejecución del proyecto. Desde el principio, y cuando se fija el contrato, se establece un periodo muy determinado de tiempo. ¿Por qué se utiliza el Project Cycle Management, el ciclo de vida del proyecto, en la mayoría de las organizaciones internacionales? Bueno, pues básicamente porque es una metodología de cooperación muy concreta, muy determinada, con unos parámetros fácilmente identificables para las universidades o para las agencias de cooperación, con una metodología de funcionamiento muy estándar que se lleva usando desde hace muchos años en la mayoría de las organizaciones internacionales, especialmente en el Banco Mundial y en la Comisión Europea. En el caso de la Comisión Europea, ya desde hace más de 25 años, desde 1993. Y es una metodología que viene asociada a una herramienta concreta que es el marco lógico y que desde el punto de vista de la Comisión Europea es la herramienta que más fácil resume cuáles son las actividades de un proyecto. Project Cycle Management, pues como su nombre indica, es una metodología que tiene un ciclo completo de actividades. Es un ciclo que empieza con la programación, después le sigue la identificación de los problemas, la formulación de las propuestas, la implementación de los proyectos y una revisión a través de evaluación y auditoría para modificar los conceptos que teníamos iniciales en la programación y mejorar cada vez la oferta de programas que se ofrece.
Cada una de estas fases hay una serie de actividades asociadas. En la fase de identificación, lo que la comisión sugiere es que tenemos básicamente que pensar cuáles son las cuestiones que afectan más a la problemática que nosotros estamos intentando solventar. En la fase de formulación, lo que tenemos es que planificar una serie de actividades para contribuir a la solución de esas cuestiones que hemos identificado. En la fase de implementación tenemos que ejecutar esas acciones y por último en la evaluación tenemos que revisar cuáles han sido los resultados y si esos resultados han servido de verdad para contribuir a la solución de los problemas que habíamos identificado en la primera fase. Nos vamos a centrar ahora mismo en la fase de identificación. Vamos a pensar un poco en cómo iniciaríamos el proceso de redacción de una propuesta y para ello vamos a pensar qué problemas podemos identificar, cómo los podemos identificar, a qué tipo de actores podemos involucrar en esta fase, etc. Entonces, en esta fase vamos a hablar básicamente de cuatro cuestiones. Vamos a hacer un análisis de lo que son los stakeholders, o sea, todas las personas, instituciones a los que les puede afectar el proyecto. Vamos a hacer una identificación de problemas y un análisis de necesidades. Vamos a hacer una autoevaluación para saber si somos capaces nosotros de proponer, tenemos las suficientes capacidades para proponer soluciones a los problemas que hemos identificado. Y por último vamos a hacer un análisis de cuál es la situación del problema, de lo que es el state of the art. En la primera de las cuestiones que decíamos, en el stakeholder analysis, bueno, pues lo que vamos a hacer es conocer lo que vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. En la segunda parte, en la identificación del problema, vamos a saber qué es lo que deberíamos hacer. En la self-evaluation vamos a intentar conocer qué es lo que nosotros somos capaces de hacer. Y por último, en el state of the art vamos a saber qué se ha hecho hasta el momento en esa cuestión específica para conocer qué es lo que nosotros podríamos aportar. Bueno, cuando pensamos en un proyecto, la Comisión Europea siempre nos reitera tres cuestiones fundamentales para que sea un proyecto de calidad. En primer lugar, tiene que ser relevante y cuando decimos relevante es que tiene que estar en línea con el programa en el que vamos a trabajar, en este caso estamos hablando de Erasmus+, y con las necesidades que se han identificado en el país, en los países donde vamos a trabajar. Después tiene que ser un proyecto factible, un proyecto que no tenga unos objetivos especialmente ambiciosos, sino que se dedique a solventar un problema muy concreto que hemos identificado. Y por último tiene que ser un proyecto dentro de todo lo posible sostenible, que tenga unos impactos positivos y que esos impactos se mantengan a lo largo del tiempo. Como comentaba anteriormente, hay una fase muy importante que es la definición de los stakeholders, que es la fase que decíamos que tenemos que identificar con quién vamos a hacer las cosas, y con quién lo vamos a hacer y qué características tienen esos grupos, ¿no? Como decíamos, ahí estamos hablando de cualquier individuo o cualquier institución que pueda ser afectado positiva o negativamente por el proyecto durante la duración de este. En esta fase de análisis de stakeholders tenemos que identificar los tres grupos fundamentales con los que vamos a trabajar. El grupo de beneficiarios, el grupo directo, el grupo indirecto y lo que son los socios. En el grupo directo, en ese grupo vamos a tener las personas o las instituciones que se van a beneficiar directamente del proyecto. Por lo tanto, son los individuos o las instituciones que están sufriendo ese problema y van a ser los principales usuarios de las actividades a las que nosotros vamos a dirigirnos, ¿no? Pueden ser estudiantes, pueden ser profesores, pueden ser la industria, etc. Este grupo evidentemente tiene que estar totalmente involucrado en lo que es el desarrollo del proyecto.
Después teníamos el grupo indirecto, que son los grupos de personas o instituciones que se van a beneficiar del proyecto más a largo plazo. Es muy importante que este grupo también esté involucrado y se cuente con ellos porque son los que van a facilitar la sostenibilidad del proyecto. Y puede incluir, entre otros, pues a ministerios, a universidades, a grupos de la sociedad, etc. Y luego el tercer grupo que comentamos son los socios del proyecto, que son los que van a directamente implementar el proyecto, los que van a participar en las actividades que evidentemente habitualmente van a ser lo que son stakeholders del grupo directo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos un proyecto de desarrollo curricular, nuestros socios muchas veces van a ser el grupo de profesores que directamente se va a encargar de hacer esa mejora de desarrollo curricular, ¿no? Esos van a ser los partners que también se englobarían en el Direct Target Group. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de hacer este tipo de análisis? ¿Por qué tenemos que las instituciones de educación superior prestar una atención especial a la hora de realizar un análisis que nos ofrezca un poco un panorama de toda la problemática que están sufriendo nuestros stakeholders? Bueno, pues lo que llamamos el stakeholder analysis es básicamente una herramienta que lo que va a hacer es a examinar los diferentes niveles de interés, beneficio, importancia respecto a una cuestión, a la cuestión que nosotros hemos elegido por parte de los stakeholders. Entonces, lo que tenemos que ser capaces de hacer es de recoger las opiniones de esos stakeholders porque nos van a ofrecer al final un apoyo y una justificación que puede posteriormente constituir lo que es el cuerpo de la justificación del proyecto. Si nosotros si no hemos contactado con los stakeholders, va a ser muy difícil que presentemos una propuesta que tenga una base de fuerza y de contenido importante, porque nos va a faltar su opinión, nos va a faltar sus comentarios, nos van a faltar sus indicaciones acerca de cómo desarrollar esas actividades. En ese análisis, lo que habitualmente solemos realizar es lo que llamamos una matriz de stakeholders, ¿no? Lo que hacemos básicamente es dividir los stakeholders en 4 grupos en los que hemos configurado una matriz donde hemos situado el poder de esos stakeholders en el eje de coordenadas, más poder arriba, menos poder abajo. Hemos colocado también el interés, también menos poder hacia la izquierda, más poder hacia la derecha de esos stakeholders. Entonces dividimos en 4 grupos estos stakeholders. Los que nos van evidentemente a interesar más son los que tienen más poder y los que tienen más interés. Esos son los que vamos a tener que, evidentemente, mantener satisfechos durante el proyecto, posiblemente sean los que participen en las actividades de forma más activa, etcétera, etcétera. Nos encontraremos también actores que tengan mucho poder pero menos interés. Si hacemos un proyecto, por ejemplo, como comentaba antes, de desarrollo curricular o de mejora de un servicio de una universidad, posiblemente el Ministerio de Educación Superior de ese país tenga evidentemente mucho poder en ese tipo de actividades, pero no tenga mucho interés porque es una actividad más de las universidades, ¿no? Entonces lo colocaríamos ahí. Después tenemos algunos que tendrán poco poder y poco interés, que evidentemente no les tenemos que dedicar mucho tiempo. Y también encontraremos algunos que tienen poco poder, pero mucho interés, ¿no? Y ahí podríamos encontrar, pues, por ejemplo, a los grupos de beneficiarios tipo estudiantes o profesores, etcétera, que a estos sí que los tenemos que mantener informados porque van a ser cruciales en el desarrollo del proyecto. Bueno, esa matriz de los stakeholders la podemos desarrollar un poquito más con la tabla que ofrecemos a continuación. Ahí explicamos un poco las características que tienen los stakeholders, el posible interés en cómo les puedan afectar las actividades del proyecto,
la capacidad, la motivación para realizar cambios en esa situación y las posibles acciones que se podrían dirigir a esos stakeholders. Evidentemente, dependiendo del tipo de proyecto, bueno, pues ese tipo esa clasificación va a variar muchísimo. Lo importante es que hagamos una tabla bastante desmenuzada, bastante concienzuda, separando claramente los stakeholders para ser capaces de diferenciar posteriormente las actividades que vamos a dirigir a cada uno en función de, como comentaba, pues el interés que puedan tener, la capacidad para hacer cambios, etcétera, etcétera. Después de hacer ese análisis de los stakeholders, bueno, pues tenemos que entrar un poco a conocer más en detalle lo que es el call, ¿no? La convocatoria de la Unión Europea. Tenemos que hacer un análisis de los problemas, de las prioridades que nos plantean ellos ahí, y ese análisis se realiza con fuentes primarias o con fuentes secundarias. Evidentemente, lo ideal es hacerlo con fuentes primarias porque va a ser mucho más fácil identificar el problema. Pero habitualmente es difícil conseguir, por ejemplo, que las universidades a las que contactamos respondan unos cuestionarios amplios y exhaustivos porque, bueno, porque habitualmente no es una prioridad dentro de sus actividades, ¿no? Entonces, muchas veces estamos trabajando con fuentes secundarias, como pueden ser informes sobre el sistema de educación superior en el que queremos trabajar, informes de reports de universidades, etcétera, etcétera. En esta fase, en la que vamos a analizar el problema, tenemos que tener en cuenta, evidentemente, que ese problema esté dentro de lo que es el paraguas de las prioridades que ha identificado la Comisión Europea, ¿no? Tenemos que, por tanto, que asegurarnos de que es relevante para la Comisión Europea. Y para conocer ese problema, pues evidentemente, después de haber identificado a los stakeholders, tenemos que hacer un esfuerzo por involucrarlos en las discusiones que nos lleven a establecer una jerarquía de los problemas y a conseguir dividirlos en distintas categorías. Los problemas que son directos, los problemas que son efecto de esos problemas, otros problemas que puede haber en la misma línea, etcétera, etcétera. Este proceso de discusión, que tiene que ser muy participativo, puede llevar bastante tiempo. Puede llevar bastante tiempo y, bueno, lo ideal sería realizarlo con los mismos stakeholders en sesiones en vivo, etcétera, etcétera. Como eso muchas veces es complicado cuando hablamos de proyectos internacionales, porque las instituciones europeas no tienen la facilidad para viajar a Latinoamérica y lo contrario, no es tan, como decimos, no es tan habitual. Bueno, pues muchas veces se hace por Skype, pues se hace por otros medios, pero es muy importante dedicarle tiempo a esta cuestión. Una vez que hemos identificado esos problemas, pues como decía, hay que establecer una jerarquía y establecer relaciones causa-efecto. Y esta parte es muy importante porque nos consigue identificar realmente todas las cuestiones que hay alrededor de esa prioridad que nosotros hemos identificado, de esa idea inicial que hemos identificado en la convocatoria y en las discusiones iniciales con los stakeholders. Aquí tenemos, por ejemplo, un problema de desarrollo curricular, un problema fundamental, que es que muy habitual, por otra parte, en países en vías de desarrollo, que es que las universidades en un campo específico, aquí hemos elegido ingeniería, no están ofreciendo estudios que son relevantes para el mercado, ¿vale? En la parte de abajo hemos establecido las causas. Las causas fundamentales, evidentemente esto se puede alargar mucho más, que hemos identificado es la falta de cooperación con la industria, la falta de unas relaciones formales que pueda identificar, que ayuden a identificar a las universidades las necesidades de la industria. Los programas no están actualizados, están antiguos y son incompatibles con, por ejemplo, con Bolonia, con tema de créditos. El profesorado no está al tanto de las nuevas metodologías pedagógicas y tienen, bueno, quizás métodos anticuados.
y luego también los materiales y los equipos son antiguos y no son relevantes para las necesidades que tiene este tipo de estudios. Bueno, pues como consecuencia de eso, pues las universidades, como decía, no ofrecen unos estudios, unos programas que son relevantes para la industria, los egresados no encuentran trabajo y hay una demanda de ingenieros regional que está insatisfecha por las cuestiones que acabamos de comentar. Una vez identificados los problemas, bueno, pues tenemos que proponer soluciones. Y básicamente lo que tenemos es que reformular los problemas que teníamos anteriormente en situaciones, vamos a decir, deseables. Que las universidades, en este caso, por ejemplo, en vez de ofrecer una oferta de estudios en ingeniería no satisfecha, que sea una oferta que sí que satisfaga al mercado, que sea relevante y que los estudiantes encuentren trabajos. Entonces tendríamos que básicamente cambiar la formulación para llegar a una situación contraria a lo que habíamos comentado anteriormente, como se puede ver ahí. Y dentro de ese tipo de todos esos tipos de problemas, bueno, pues tenemos que ser capaces de identificar uno en el que nosotros queramos contribuir. Digo uno porque muchas veces las universidades, cuando estamos redactando proyectos, queremos ser demasiado ambiciosos y queremos solucionar muchos problemas con un proyecto. Y lo importante es centrarse en cuestiones muy concretas, en cuestiones muy específicas y demostrar que ese proyecto va a tener impacto en ese tipo de cuestiones. Después de, como decíamos, la identificación de los stakeholders y el problem analysis, tenemos que hacer un análisis del state of the art. Tenemos que ver cuáles son los desarrollos más recientes en la problemática que estamos discutiendo, cuáles son los otros stakeholders que puedan estar interesados, definir qué se ha hecho hasta el momento y qué se ha hecho que haya funcionado y qué se ha hecho que no haya funcionado. Y bueno, encontrar un poco el nicho de mercado para nuestro proyecto. Bueno, pues una vez que tenemos identificado lo que se ha hecho anteriormente y una vez que hemos identificado los stakeholders y hemos identificado los problemas, pues en ese momento ya estamos absolutamente preparados para redactar y bueno, vamos a ver en las siguientes sesiones ya específicamente cómo tenemos que redactar cada una de las partes del formulario que Erasmus Plus nos propone rellenar para esta convocatoria. Muchas gracias por la atención.